Buenos días, Inge. Nosotros somos el grupo número 3, integrado por Leonardo Sisa, Cristian Borja, Stephanie Mendoza y quien les habla, Paula Vallejo. Y a continuación vamos a hablar sobre los principios del diseño experimental. Pásale, porfi. Listo. Como primer punto nos vamos a enfocar en el capítulo 1, que trata sobre los principios del diseño experimental. Pásale, porfa. Dentro de lo que es la introducción, pásale. Tenemos que la validez de las conclusiones extraídas de un análisis estadístico va a depender fundamentalmente de la forma en la que se adquieran los datos, e incluso el análisis más sofisticado no rescatará un experimento defectuoso. Planear en sí un experimento y pensar en los detalles de la adquisición de datos son tan importantes para un análisis exitoso que Ronald Fisher, persona a la que observamos en pantalla, que es quien inventó sin ayuda de varias personas, lo que son muchas de las técnicas de diseño experimental que estamos a punto de discutir y estudiar. Él fue el que mencionó la frase que encontramos en pantalla, que cito, dice: llamar al estadístico después del experimento solo servirá para pedirle que realice un examen post-mortem para que informe de qué murió el experimento. El diseño estadístico en sí de experimentos proporciona los principios y métodos para planificar experimentos y adaptar la adquisición de datos a un análisis ya previsto. El diseño y el análisis de un experimento se consideran mejor como dos aspectos de la misma empresa. Pásale, porfa. Tenemos que los objetivos del análisis informan fuertemente un diseño apropiado y el diseño implementado que determina los posibles análisis. El objetivo principal en sí del diseño de experimentos es asegurar que se puedan extraer conclusiones estadísticas y científicas válidas que resistan el escrutinio de un escéptico decidido. Un buen diseño experimental también considera que los recursos se utilicen de manera eficiente y que las estimaciones sean lo suficientemente precisas y las pruebas de hipótesis estén adecuadamente potenciadas. Este, a su vez, protege nuestras conclusiones, excluyendo interpretaciones alternativas o haciéndolas inverosímiles. Y tenemos que los tres pilares fundamentales de lo que es el diseño experimental son la aleatorización, la replicación y el bloqueo. Y profundizaremos sus efectos en el análisis posterior como su implementación en un diseño experimental. En sí, un diseño experimental siempre se va a adaptar a los análisis predefinidos y un análisis eficiente o una interpretación inequívoca de los datos experimentales que suelen ser sencillos encontrar si es que nosotros contamos con lo que es un buen diseño. Esto no nos impide realizar análisis adicionales de observaciones interesantes después de que se adquieran los datos, pero este análisis puede estar sujeto a críticas más severas y las conclusiones son más provisionales. Pásale, porfa. Listo. Dentro del primer apartado titulado como un cuento de precaución, encontramos que para ilustrar algunos de los problemas que surgen en la interacción del diseño y análisis experimental, vamos a considerar un ejemplo simple, que es el que encontramos en pantalla. Estamos interesados en comparar los niveles de enzimas medidos en muestras de sangre procesadas en ratones del laboratorio. Cuando el procesamiento de la muestra se realiza con un kit del proveedor A o un kit del competidor B. Para esto vamos a tomar 20 ratoncitos y seleccionamos al azar 10 para la preparación de muestras con el kit A, mientras que las muestras de sangre de los 10 ratones restantes se van a preparar con el kit B. El experimento se ilustra en la figura 1, donde observamos las imágenes de los ratoncitos y los datos resultantes encontramos en la tabla 1.1, que es la que se encuentra en la parte inferior. Una opción para comparar los dos kits es observar la diferencia en los niveles promedio de las enzimas y encontramos un nivel promedio de 10.32 para el proveedor A y de 10.66 para el proveedor B.
No nos gustaría interpretar su diferencia de menos 0,34 como la diferencia de vida de los kits de preparación y concluir si los dos kits dan los mismos resultados o si las mediciones basadas en un kit son sistemáticamente diferentes de las que están basadas en otro kit. Listo. Sin embargo, la interpretación que les mencioné anteriormente solo es válida si los dos grupos de ratones y sus medidas son idénticas en todos los aspectos, excepto en el kit de preparación de muestra. Si usamos una cepa de ratones para el kit A y otra cepa de ratones para el kit B, cualquier diferencia también podría atribuirse a las diferencias inherentes entre las cepas. De manera similar, si las mediciones con el kit B se realizaron mucho más tarde que las que se utilizaron con el kit A, cualquier diferencia observada también podría atribuirse a cambios en los ratones seleccionados, cambios en los lotes de productos químicos utilizados, calibraciones de los dispositivos y cualquier otra influencia. Ninguna de estas variables puede excluirse de los datos, pero un buen diseño experimental nos va a permitir hacerlas casi arbitrariamente inverosímiles. El segundo aspecto de nuestro análisis es la incertidumbre inherente a nuestra diferencia calculada. Si repetimos el experimento, la diferencia observada cambiará cada vez y esto será más pronunciado para un número menor de ratones, entre otros. Si no usamos un número suficiente de ratones en nuestro experimento, la incertidumbre asociada con la diferencia observada podría ser demasiado grande, de modo que las fluctuaciones aleatorias se van a convertir en una explicación plausible de la diferencia observada. Las diferencias sistémicas entre los dos kits, de magnitud prácticamente relevante en cualquier dirección, podrían ser compatibles con los datos y no podemos sacar conclusiones fiables de nuestro experimento. En cada caso, el análisis estadístico, sin importar lo inteligente que fuera, estaba condenado al fracaso, incluso antes de que comenzara el experimento, mientras que las ideas simples del diseño estadístico de experimentos habrían proporcionado resultados correctos y sólidos con conclusiones interpretables. Pásale, por favor. El segundo punto a tratar es el lenguaje del diseño experimental. Por experimento, nosotros entendemos que es una investigación donde el investigador tiene el control total sobre la selección y la alteración de las condiciones experimentales de interés, y solo consideramos investigaciones de este tipo. Las condiciones experimentales seleccionadas se denominan tratamientos. Un experimento es comparativo si se va a comparar o contrastar las respuestas con varios tratamientos. Las unidades experimentales son la subdivisión más pequeña del material experimental al que se puede asignar un tratamiento, y todas estas unidades experimentales que reciben el mismo tratamiento van a constituir un grupo de tratamiento. Especialmente en lo que es biología, a menudo nosotros vamos a comparar tratamientos con un grupo control al que se le aplican algunas condiciones experimentales estándar. Un ejemplo típico de esto es el uso de un placebo para el grupo control y diferentes fármacos para los otros grupos de tratamiento. Los valores observados se denominan respuestas y se miden en las unidades de respuesta. A menudo son idénticas las unidades experimentales, pero no es necesario que lo sean. En ocasiones se combinan varias unidades experimentales en agrupaciones o bloques, como ratones agrupados por cama o por muestras agrupadas por lotes de producción químicos utilizados para su preparación. De manera más general, llamamos unidad a cualquier agrupación de material experimental, incluso si este tiene como tamaño de grupo 1. En el ejemplo anterior que estábamos tratando, seleccionamos los ratones y usamos una sola muestra por ratón deliberadamente, eligiendo los dos proveedores específicos y se tenía el control sobre el kit que se asignará en el ratón. En otras palabras, los dos kits son los tratamientos y los ratones son las unidades experimentales. Tomamos el nivel de enzima medido en una sola muestra de un ratón como muestra respuesta y por lo tanto las muestras son las unidades de respuesta. El experimento resultante es comparativo porque contrastamos los niveles de enzimas entre los dos grupos de tratamiento. En este ejemplo podemos unir las unidades experimentales y de respuesta, porque tenemos una única respuesta por ratón y no podemos distinguir una muestra de ratón en el análisis, como se puede ilustrar en la imagen que tenemos en pantalla, que existen diferencias, pueden existir diferencias entre los distintos especímenes. Listo. Por el contrario,
Si hubiéramos tomado 2 muestras por ratón y usamos el mismo kit para ambas muestras, los ratones siguen siendo las unidades experimentales, pero ahora cada ratón agrupa las 2 unidades de respuestas asociadas. Ahora primero se van a promediar las respuestas del mismo ratón y estos promedios se van a utilizar para calcular la diferencia entre los kits. Aunque hay 8 mediciones disponibles, esta diferencia todavía se va a basar en 4 ratones, que son los sujetos de prueba. Si tomamos 2 muestras por ratón, pero aplicamos cada kit a una de las 2 muestras, entonces las muestras van a ser tanto las unidades experimentales como las de respuesta, mientras que los ratones van a ser bloques que agrupan a las muestras. Y si usamos un kit determinando y intentamos determinar el nivel promedio de enzima, entonces esta investigación va a seguir siendo un experimento, pero ya no va a ser comparativo porque vamos a usar un solo kit. Pásale, porfa. Listo. El siguiente punto a abordar es la validez del experimento. Antes de embarcarnos en los aspectos más técnicos del diseño experimental, tenemos que discutir 3 componentes para evaluar la validez del experimento. La validez del constructo, la validez interna y la validez externa. Listo. Como primer punto tenemos a la validez del constructo, que es la que se refiere a la elección del sistema experimental para responder a nuestra pregunta de investigación. ¿Es el sistema capaz de dar una respuesta relevante a la pregunta? Esa es la pregunta de investigación. Estudiar los mecanismos de una enfermedad en particular, por ejemplo, puede requerir una elección cuidadosa de un modelo animal apropiado que muestre un fenotipo de enfermedad y sea accesible para lo que son las intervenciones experimentales. Si el modelo animal es un sustituto del desarrollo de fármacos para humanos, los mecanismos biológicos deben ser suficientemente similares entre fisiología animal y fisiología humana. Otro aspecto importante del constructo es la calidad que pretendemos medir. Esta calidad es conocida como el mesurando y su relación con la cantidad o propiedad que nos interesa. Por ejemplo, podríamos medir la concentración del mismo compuesto químico una vez en una muestra de sangre y una vez en una muestra altamente purificada. Y estos constituyentes tienen que dar 2 mesurandos diferentes, cuyos valores se pueden o no comparar. A menudo la cantidad de interés no se puede medir directamente. Y en su lugar medimos un biomarcador. Por ejemplo, las investigaciones preclínicas y clínicas pueden usar concentraciones de proteínas o recuentos de tipos celulares específicos de muestras de sangre, como el recuento de células CD4, más utilizado como biomarcador para lo que es una función del sistema inmunológico. Como segundo punto tenemos a la validez interna. La validez interna de un experimento en sí se va a referir a la solidez del fundamento científico, las propiedades estadísticas como la presión de las estimaciones y las medidas tomadas contra el riesgo de sesgo. En sí se refiere a la validez de las afirmaciones dentro del contexto del experimento. Y finalmente, el tercer punto es la validez externa. La validez externa de un experimento se va a referir a lo que es su replicabilidad y generalización de inferencias. Un experimento es considerado replicable si sus resultados pueden ser confirmados por un nuevo experimento independiente, preferiblemente por un laboratorio e investigador diferente. Las condiciones experimentales en el experimento repetido generalmente van a diferir del experimento original, lo que proporciona la evidencia de que los efectos observados son propensos a tales cambios. Una condición mucho más débil de un experimento es la reproducibilidad y la propiedad que el investigador independiente extraiga conclusiones equivalentes basándose en los datos del experimento en particular y utilizando las mismas técnicas de análisis. La reproducibilidad requiere de la publicación de los datos brutos, detalles sobre el protocolo experimental y una descripción de los análisis estadísticos. Pásale, porfa. Listo. Finalmente, tenemos el punto que nos habla sobre reducir el riesgo del sesgo. Tenemos a la aleatorización de la asignación de tratamiento, que nos habla de que si existen diferencias sistémicas distintas del tratamiento entre nuestros grupos de tratamiento, entonces el efecto de este va a confundirse con estas otras diferencias y nuestras estimaciones de los efectos podrían estar sesgadas. Si nosotros eliminamos estas diferencias sistemáticas no deseadas de nuestras comparaciones de tratamiento, al aleatorizar la asignación de tratamientos a unidades experimentales, podríamos obtener mejores resultados. En un
diseño completamente aleatorizado, cada unidad experimental va a tener la misma probabilidad de ser sometida a cualquiera de los tratamientos. Y las diferencias entre las unidades experimentales distintas de los tratamientos se distribuyen entre los grupos de tratamiento. Es importante que destaquemos que la aleatorización es el único método que también protege nuestro experimento contra fuentes desconocidas de sesgo, ya que no necesitamos conocer todas o incluso ninguna de las diferencias potenciales y sin embargo su impacto se elimina de las comparaciones de tratamientos mediante la asignación aleatoria de los tratamientos. En sí, lo que es la aleatorización tiene dos efectos. El primero son las diferencias no relacionadas con el tratamiento que se convierten en parte del ruido estadístico, lo que hace que los grupos de tratamiento sean más similares. Y la segunda es que las diferencias sistemáticas se van a eliminar como fuentes de sesgo del tratamiento y la aleatorización va a transformar lo que es la variación sistémica en variación aleatoria. El segundo punto que encontramos es el blinding. Este también se introduce un sesgo entre las comparaciones de tratamientos si la asignación al tratamiento es aleatoria, pero las respuestas no se pueden medir de manera totalmente objetiva o si el conocimiento del tratamiento asignado afecta la respuesta. En los ensayos clínicos, por ejemplo, los pacientes pueden reaccionar de manera diferente cuando saben que están siendo tratados con un placebo o que este es un efecto conocido como un sesgo cognitivo. En experimentos con animales, los cuidadores pueden informar un comportamiento más anormal de los animales en un tratamiento más severo. El sesgo cognitivo se puede eliminar ocultando las asignaciones del tratamiento de técnicos o participantes de un ensayo clínico, con una técnica a la que vamos a llamar sesgamiento simple. Si la medida de respuesta se basa parcialmente en el juicio profesional, como una escala clínica, el paciente o el médico podrían informar inconsistentemente puntuaciones más bajas para el tratamiento con placebos, un fenómeno conocido como sesgo del observador. Su remoción va a requerir el doble de cegamiento, donde las asignaciones de tratamiento se van a ocultar adicionalmente al experimentador. El cegamiento requiere de una asignación al tratamiento aleatorio para comenzar y podría ser necesario un esfuerzo sustancial para implementarlo, ya que las compañías farmacéuticas, por ejemplo, tienen que hacer todo lo posible para asegurarse de que un placebo se vea, sepa y se sienta lo suficientemente similar a un medicamento real para que el paciente no note la diferencia. Además, el cegamiento a menudo se realiza codificando las condiciones de tratamiento y las muestras, y los tamaños del efecto y también la significación estadística se va a calcular antes de que sea revelado el código, es decir, cuáles pacientes fueron tratados con placebo y cuáles con medicamento real. En los ensayos clínicos, el doble ciego crea un conflicto de intereses, ya que los médicos tratantes no saben qué paciente recibió el tratamiento y por lo tanto una posible acumulación de efectos secundarios no puede vincularse a un tratamiento específico. Por este motivo, los ensayos clínicos cuentan con un comité de seguimiento de datos que no participa en el análisis final, que realiza análisis intermedios de eficacia y seguridad a intervalos predefinidos. Y si se detectan problemas graves, el comité podría recomendar, alterar o abordar el ensayo. Lo mismo podría suceder si un tratamiento ya muestra una evidencia abrumadora de superioridad y no es ético negar este tratamiento a otros pacientes. Pásale, por favor. Continuamos con el capítulo 2. El tema del capítulo 2 en realidad es la revisión de conceptos estadísticos. ¿Puedes pasarle, por favor? Ya. Introducción. Se repasará brevemente algunos conceptos básicos en inferencia estadística para analizar un conjunto de datos dado. El material cubre aproximadamente un curso introductorio típico en estadística y tiene tres objetivos principales, que son describir la variabilidad, estimar parámetros y probar hipótesis en el contexto de datos distribuidos normalmente. Ok. Siguiente, por favor. 2.2.1. Variables y distribuciones aleatorias. Incluso en condiciones bien controladas, las mediciones repetidas se desviarán entre sí hasta cierto punto. En experimentos de carácter biológico, por ejemplo, se tienen dos fuentes principales de variación en la toma y recolección de datos, que son la heterogeneidad del material experimental y las incertidumbres de la medición. Después de tener en cuenta los efectos sistemáticos potenciales, se puede asignar probabilidades a estas desviaciones.
Una variable aleatoria asigna un evento aleatorio a un número, por ejemplo, a una desviación aleatoria de una medición observada del verdadero valor subyacente. A menudo se denota una variable aleatoria con una letra mayúscula y una realización o una salida con una letra minúscula. La tabla 2.1, por ejemplo, describe un experimento en el que se tomó como muestra los niveles de enzimas en 10 ratones. Se describe formalmente la observación del primer ratón por el resultado y sub i de su variable aleatoria asociada y sub i, y la distribución de probabilidad de una variable aleatoria y de la probabilidad de observar un resultado dentro de un intervalo dado. La probabilidad, es decir, la función de densidad, entre paréntesis P de f sub y de y la función de distribución acumulativa C de f sub y de ambos describen su distribución. El área debajo de P de f entre los valores A y B de la probabilidad de una realización Y cae en el intervalo que está comprendido entre A y B, inclusive. Es decir, la primera fórmula. Como se trata de un área bajo una curva, se puede usar la integral. Mientras que para CDF da la probabilidad de que Y tomará cualquier valor menor o igual a Y. Por tanto, se tiene la segunda fórmula de la tercera imagen. F sub Y de Y es igual a la probabilidad de que Y sea menor o igual a Y, es igual a la integral que parte desde el menos infinito hasta Y de F de Y de Y' diferencial. Y finalmente esta fórmula se convierte o sea, como se trata de una distribución normal, o se asume que es una distribución normal o gaussiana, para estos datos se tiene dos parámetros, es decir, nu y sigma. Y su función de densidad de probabilidad es la última imagen, f sub y que en función de nu y de sigma es igual a 1 sobre la raíz de 2 pi sigma. Y puedes pasarle, por favor. Bien, como siguiente punto se tienen los cuantiles, que son otro concepto estadístico. A menudo se interesa en el cuantil Q sub A, por debajo del cual cae una realización con una probabilidad dada. En este gráfico, por ejemplo, se tiene que la densidad normal para n es igual a nu igual a 10, y mientras que para sigma al cuadrado es igual a 2, con los cuantiles de 2.5 y 97.5 señalados con flechas, y las áreas correspondientes a 2.5 de probabilidad, que corresponde a la probabilidad de que el individuo caiga debajo de las colas izquierda y debajo de las colas derecha de la gráfica, que son las que se encuentran en los extremos. El valor Q sub alfa depende de la distribución de Y, y diferentes distribuciones tienen diferentes cuantiles para el mismo alfa. En este ejemplo, una observación estará dada por debajo del cuantil Q 0.025, es decir, igual a 7.23, con una probabilidad de 2.5 y menor a 0.975. Estos dos cuantiles están indicados en las flechas 2.1 y cada área asombrada corresponde a una probabilidad de 2.5. Siguiente, por favor. Ok, otro punto es la independencia de distribuciones condicionales. La distribución conjunta de dos variables aleatorias, x y y, está denotada por la fórmula en la primera imagen. Y es la probabilidad de que x sea menor que x sea menor o igual a x y y sea menor o igual a y. Y ambas probabilidades son a la vez simultáneamente verdaderas. Se puede descomponer en distribución marginal, en la que x es menor o igual a x, o en distribución condicional, en la que y es menor o igual a y a la vez que x es menor o igual a x. En nuestro ejemplo, por ejemplo, en el de los ratones, se tiene de los dos ratones diferentes son independientes, es decir, los valores que presente uno no necesariamente condicionan los valores que va a presentar el otro. Pueden ser parecidos, guardan una correlación, pero no hay una relación de dependencia como tal. Y ambos forman parte de la misma distribución. Para conocer el nivel medido de un ratón, esa información no nos la va a dar la de otro ratón. Para eso se tiene que emplear la siguiente fórmula,
que es la de la probabilidad en la que y sub i es menor o igual a y sub i y y sub j es menor o igual a y sub j. Y la probabilidad conjunta de las dos variables independientes es el producto de dos probabilidades independientes y, por ejemplo, la probabilidad de que tanto el ratón I y el ratón J produzcan las medidas por debajo de los valores de 10 viene dada por la siguiente fórmula en la que se ha encontrado que el resultado es de 0.25. Entonces, la probabilidad de que dos ratones aleatorios tengan valores que marcan por debajo de 10 es del 25%. Como ejemplo de dos variables aleatorias dependientes, se puede tomar una segunda muestra de cada ratón y entonces se tendrían a los 10 ratones y dos sets de datos para cada uno. Es lo que se muestra en la tabla 2.2. Se denota entonces que y sub 1 y y sub 2 son las dos medidas del primer ratón y luego y sub i y y sub j son independientes ya que son medidas de dos ratones diferentes. Siguiente, por favor. Ok, expectativa y varianza. En lugar de trabajar con la distribución completa de una variable aleatoria, o sea, y, a menudo es suficiente resumir sus propiedades por la expectativa y diferencia, que en términos más generales dan la posición alrededor de la cual se extiende la función de densidad y la dispersión de valores alrededor de esta posición, respectivamente. El valor esperado o expectativa de un azar variable y es una medida de su localización y se define como el promedio ponderado de todas las realizaciones posibles de y se calcula integrando sobre los valores de y multiplicando cada valor con la densidad de la probabilidad y de su distribución, que es lo que se puede evidenciar en la primera forma. Luego en la segunda imagen se tiene que la expectativa es lineal y se aplican las siguientes reglas aritméticas para dos variables aleatorias cualesquiera x y y. Y cualquier constante no aleatoria alfa. Luego la probabilidad, si x y y son independientes, entonces la expectativa de su producto es el producto de las expectativas. Es decir, la expectativa de x por y es igual a la expectativa de x por la expectativa de y, como se ve en la tercera imagen. Y finalmente, para una constante no aleatoria alfa y dos variables aleatorias de x y y, las siguientes reglas aritméticas se aplican a las variaciones. Y si x y y son independientes, entonces la varianza de la diferencia de dos variables aleatorias independientes es mayor que cada varianza individual. Siguiente, por favor. No, eso ya le... Siguiente. También ya está cubierto. Ok. El punto quinto es la covarianza y correlación, y trata de la dispersión conjunta de x y es descrito por la covarianza. Mide, o sea, por la fórmula de la primera imagen, mide la dependencia entre x y y. La covarianza es grande y positiva si una gran desviación de x de su expectativa se asocia a una gran desviación de y en la misma dirección. Y en cambio es grande y negativa si estas dos direcciones son inversas. La covarianza de una variable aleatoria consigo misma es su varianza, perdón, que viene denotada por COV, entre paréntesis x, x, y eso es igual a la varianza de x. Y la covarianza es cero si x y y son independientes. La covarianza es lineal en ambos argumentos, en particular en este caso, entonces se tiene la siguiente forma. En el segundo ejemplo, en el primer ejemplo, las mediciones de los niveles de enzimas fueron en 10 ratones independientes y por lo tanto la fórmula que describiría su covarianza o correlación es esta. En cambio, en el segundo ejemplo se midieron dos conjuntos de datos para cada ratón, por lo que se había recolectado un set de datos aparte y se describiría por la siguiente relación. Si es que se grafican las dos medidas, es decir, y sub 1 y y sub 2 de cada ratón en un diagrama de dispersión, se tiene que la correlación es la de la fórmula tercera, de la tercera imagen. No, perdón, cuarta, de la cuarta imagen. Eso. Y puedes pasar al siguiente gráfico, por favor. Ya, estos son diagramas de dispersión de los niveles de las enzimas de la primera y de la segunda muestras que se tomaron de cada ratón. Los puntos se encuentran cerca de una línea, lo que indica que una correlación muy alta
entre las muestras, que hay una correlación muy alta entre las muestras y los niveles de enzima que se muestran en promedio, es decir, en color gris, y más la segunda señal, que es la cruzada para cada ratón. La línea discontinua es el nivel promedio en la población de ratones. Finalmente se tienen algunas distribuciones importantes, que son... ¿Le puedes pasar, por favor? Siguiente. Gracias. Esas son las 4 distribuciones más importantes en el análisis de datos, en el análisis estadístico de los datos recolectados. Y son la distribución normal, chi cuadrado, distribución T y distribución F. Cada una tiene sus particularidades. Por ejemplo, las distribuciones normales es una distribución normal estándar con media con nu es igual a 0. O sea, es una desviación normal estándar si la media es igual a 0 y si la desviación estándar es igual a 1. En el caso de la distribución de chi cuadrado, son distribuciones con o sea, con varios grados de libertad, mientras que en la distribución T se tienen distribuciones con o sea, de dos tipos, el punteado y los grados de libertad de la densidad normal sólida. Y finalmente se tiene la distribución F, que sigue la fórmula que se describe como... No lo encuentro. Ah, sí. Como x sub n sobre y sub n, y esto va a ser igual a la desviación distribuida de las dos variables. Creo que es todo. Bueno, yo les voy a hablar sobre la estimación. Ya. Entonces, así. Entonces, en la práctica, la expectativa, la varianza y otros parámetros de la distribución a menudo se desconocen y se deben determinar a partir de datos como las 10 mediciones de la tabla 2.1 que tenemos en la parte de acá. Aquí, ya. Entonces, para no asumir estas medidas, nosotros simplemente escribimos lo siguiente, que es la primera ecuación que podemos ver en la pantalla. Entonces, para enfatizar que las observaciones de Y sub i tienen una medida desconocida representada por nu y una varianza desconocida también representada con sigma sub 2. Entonces, en el caso de los ratones podemos escribir el nivel de enzimas con Y sub i, que se desviará del promedio de la población ñu en una cantidad aleatoria de E sub i, y podemos escribirlo como la siguiente ecuación, la segunda ecuación que podemos ver en la pantalla, que es Y sub i es igual a ñu más E sub i, donde ñu describe la ubicación de la distribución. Entonces, por medio de estas ecuaciones podemos proporcionar una estimación del nivel de enzima poblacional, esperando que ñu a partir de los datos de Y sub 1 hasta Y sub 10, que son los datos que tenemos en la tabla. Estos datos van a proporcionar una estimación de la varianza de la población en sigma 2, y estas cuantificarán la incertidumbre de estas estimaciones. Entonces, también tenemos las propiedades de los estimadores. Ya. El sesgo de un estimador es la diferencia entre su expectativa y el valor real del parámetro. Llamamos a un estimador imparcial o preciso si el sesgo conocemos el sesgo como bias. Entonces, si bias es igual a 0, podemos decir que el estimador es imparcial o preciso. Listo. Entonces, un estimador sesgado o inexacto sobreestima o subestima sistemáticamente el valor verdadero del parámetro. Si bien a menudo es difícil calcular la distribución de un estimador arbitrario, la distribución de un estimador derivado del principio de máxima verosimilitud tiende a una distribución normal para tamaños de muestras grandes. Esto puede representar en la siguiente ecuación que tenemos en la parte de abajo. Para un estimador de máxima verosimilitud insesgado, un estimador es consistente si las estimaciones se acercan al valor real del parámetro. Si esto es así, se aumenta el tamaño de la muestra indefinidamente para poder saber que el valor real es el acercado al parámetro.
Entonces, tenemos aquí los estimadores de expectativa y varianza. Ya, un estimador, el más común para la expectativa de new es la medida aritmética que tenemos, la media aritmética que tenemos a continuación en la ecuación. Ya, si new es igual a la cantidad descrita en pantalla y lo reemplazamos en la ecuación de los estimadores, obtenemos que el estimador de new va a ser igual a new. Entonces, en la parte de precisión y error estándar, dado que un estimador teta es una variable aleatoria, tiene una varianza que la vamos a describir como var sub teta. Entonces, esta varianza va a cuantificar la dispersión alrededor de su media. Su desviación estándar, que lo vamos a definir como SD teta, se denomina error estándar al estimador. Y esto se lo vamos a poder denotar como SE de teta. Su recíproco, que va a ser 1 sobre SE de teta, es la precisión, como podemos ver en la parte de las ecuaciones de aquí. Entonces, la distribución de un estimador no solo depende de la distribución de los datos, sino también del tamaño n de la muestra. Las muestras más grandes dan como resultado una menor dispersión y por lo tanto el error estándar disminuye al aumentar el tamaño de la muestra. Como podemos ver en la imagen, de hecho la precisión y la exactitud de un estimador son propiedades complementarias, como podemos ver en la imagen 2.5. La precisión describe la dispersión de las estimaciones alrededor del valor esperado, mientras que la precisión describe la desviación sistemática entre la expectativa y el valor real. Listo. En la parte de intervalos de confianza tenemos que los estimadores de expectativa y varianza son ejemplos de estimadores puntuales y proporcionan un solo número como la mejor conjetura del parámetro que estamos analizando. Y este va a ser verdadero a partir de los datos. Un intervalo de confianza de un parámetro teta es otra forma de cuantificar la incertidumbre que además tiene en cuenta la distribución completa del estimador. Como podemos ver, el intervalo de confianza 1 menos sigma de un estimador teta es el intervalo que podemos ver en la segunda ecuación de la parte de abajo. En un intervalo que contiene todos los valores del parámetro que son compatibles con los datos observados hasta un grado específico, el intervalo de confianza, como ya les había dicho, es 1 menos sigma. Entonces, vamos a llamar a teta y b sub teta el límite de confianza inferior y el superior, que va a ser a, respectivamente, y los abreviamos como LCL y UCL. El nivel de confianza 1 menos sigma cuantifica el grado de compatibilidad con los datos. Cuanto mayor sea este nivel de confianza, menor va a ser sigma y mayor será el intervalo. Ya. Para el intervalo de confianza para la estimación media, tenemos que un intervalo de confianza estadística en la estadística permite calcular los valores que existen alrededor de la media muestral. Construimos un intervalo de confianza 1 menos sigma basado en la distribución normal, que es la primera ecuación que podemos ver. La igualdad se interrumpe porque z de sigma dividido para 2 es igual a menos z sub 1 menos sigma dividido para 2. Para tamaños de muestra pequeños en n. Debemos tener en cuenta para este caso la incertidumbre adicional de reemplazar sigma por sigma, por el sigma que tiene como el techito. El intervalo de confianza exacto de new entonces va a ser la segunda ecuación que tenemos a continuación. Listo. En el parte de intervalo de confianza para la estimación de la varianza, tenemos que para el estimador de la varianza se debe recordar que n-1 tiene una distribución x al cuadrado que sigue la siguiente ecuación que tenemos en la pantalla, donde x al cuadrado sigma n es el sigma cuantil, en el que tenemos una distribución x cuadrado con n grados de libertad. Ordenando los términos encontramos el intervalo de confianza, que es 1 menos sigma.
Para la diferencia en las medias de muestras independientes, estimamos la diferencia sistemática entre las dos muestras. Para el ejemplo que tenemos de los ratones, estimamos los dos niveles de enzima promedio, que puede ser 10.32 para el tratamiento A y 10.66 para el tratamiento B. La diferencia va a ser menos 0.34. La diferencia estimada no es exactamente cero, pero esto nos podría explicar que hay un error en la medición o que la variación natural de los niveles de enzimas entre los ratones tiene una fluctuación. Solo las diferencias negativas son compatibles con los datos y podemos concluir que las medidas de la muestra A son sistemáticamente más bajas que las medidas de la muestra B. A la inversa, un límite inferior por encima de 0 indica que la muestra A produce valores sistemáticamente más altos que la muestra B. Si 0 está contenido en el intervalo de confianza, no podemos determinar la dirección de una diferencia de potencial y también no es plausible que exista ninguna diferencia. Ya, a continuación yo les hablaré acerca de la prueba de hipótesis. Una prueba de hipótesis es una regla que especifica si se puede aceptar o rechazar una afirmación acerca de una población, dependiendo de la evidencia proporcionada por una muestra de datos. La prueba de hipótesis examina dos hipótesis opuestas, en donde tenemos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula es el enunciado que se probará. Por lo general, la hipótesis nula es un enunciado de que no hay efecto o no hay diferencia, mientras que la hipótesis alternativa es el enunciado de que se desea poder concluir, o sea, si es verdadero de acuerdo a la evidencia que proporcionan los datos de la muestra. Aquí argumentamos que los datos no apoyan lo que se mencionó anteriormente si el intervalo de confianza de delta se encuentra completamente por encima o por debajo de 0, excluyendo delta igual a 0 como una diferencia plausible. Las pruebas de significancia son una forma equivalente de utilizar las observaciones para evaluar la evidencia a favor o en contra de una determinada hipótesis nula, tal como se puede observar en la imagen, que la hipótesis nula es igual a mu sub A, va a ser igual a mu sub B, o también que va a ser equivalente a lo que se mencionó anteriormente, el delta igual a 0. Aquí la hipótesis nula es una afirmación sobre el valor real de uno o más parámetros. Pásale, por favor. Como ahorita hablaré acerca de la lógica de la falsificación. Aquí la prueba de hipótesis sigue una lógica estrechamente relacionada con la de la investigación científica en general, debido a que se parte de una conjetura o una teoría científica, la cual se quiere explicar. De la teoría obtenemos consecuencias observables o predicciones que probamos en un experimento. Si las consecuencias predichas están en desacuerdo sustancial con las observadas experimentalmente, entonces la teoría se considera como inverosímil o es rechazada o falsificada. Si por otro lado la predicción y la observación están de acuerdo, entonces el experimento no rechaza la teoría. Sin embargo, esto no significa que la teoría esté probada o verificada, ya que el acuerdo puede deberse al azar. El experimento no es lo suficientemente específico o los datos son demasiado ruidosos para proporcionar evidencia suficiente contra la teoría. Y debido a esto, se menciona que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Aquí es instructivo escribir explícitamente esta lógica de manera más formal, donde la exactitud de la conjetura C implica la exactitud de la predicción P. Como se puede observar, el C verdadero va a generar un P verdadero. Aquí decimos que C es suficiente para P. Ahora realizamos un experimento para determinar si P es verdadero. Si el experimento es compatible con P, no se gana mucho. Sin embargo, podemos invertir la implicación y concluir que la conjetura C también debe ser cierta. Sin embargo, si el experimento muestra la predicción P es falsa, entonces podemos invocar el modus tollens, también conocido como negación del consecuente o ley de contraposición, y como se puede observar, sería la conjetura P falsa va a ser igual a la conjetura
C falsa. Aquí se concluye que C no puede ser verdad. Decimos que P no es necesario para C. Por tanto, hay una asimetría en la relación de que P es verdadero y también de que P es falso hacia la corrección de C. Y podemos falsificar una teoría, al menos en un principio, pero nunca verificarla completamente. Aquí el filósofo Karl Popper argumentó que la falsificación en una piedra angular de la ciencia y la falsificidad de las conjeturas separa una teoría científica de una no científica. Aquí, para evaluar la evidencia que proporcionan nuestros datos contra la hipótesis nula, se debe tener en cuenta la variación aleatoria de datos. Pásale, por favor. Ya, aquí tenemos la prueba T, o también conocida como estadística T. Es un tipo de estadística deductiva. Se utiliza para determinar si hay una diferencia significativa entre las medias de dos grupos. Con toda la estadística, o sea, como mencioné, es una estadística deductiva. Se asume que las variables son dependientes, tienen una distribución normal. También se especifica el nivel de probabilidad que estamos dispuestos a aceptar antes de que los datos sean cercados. Aquí como ejemplo que tenemos que utilizaríamos una prueba T si deseamos comparar el logro de la lectura de hombres y de mujeres. Con una prueba T tenemos una variable independiente y una dependiente. La variable independiente en este caso sería el género y puede solo tener dos niveles, que sería el género de varón y de las mujeres. Si la variable independiente tuviera más de dos niveles, después utilizaríamos un análisis de la variación unidireccional ANOVA. Aquí, aunque la prueba T resisten relativamente bien las desviaciones de las hipótesis, al realizar una prueba T se debe asumir lo siguiente: que los datos sean continuos, la muestra de datos sea tomada aleatoriamente de la población, que haya homogeneidad en la varianza. Y algo importante es que para pruebas T de dos muestras debemos tener muestras independientes. Si las muestras no son independientes, es mejor utilizar otro tipo de pruebas. Pásale, por favor. Ya, ahora hablaré acerca de los valores P y significancia estadística. El valor P, aquí si asumimos que la hipótesis nula es verdadera, podemos calcular la probabilidad de que nuestro estadístico de prueba T exceda cualquier valor dado en cualquier dirección utilizando su distribución conocida. El cálculo de esta probabilidad para el valor observado T nos proporciona una media cuantitativa de la evidencia de los datos, y a esto se le conoce como probabilidad del valor P. Aquí, si la hipótesis nula es cierta, entonces P tiene una distribución uniforme que oscila entre los valores de 0 a 1. Un valor pequeño se considera indicativo de que la hipótesis nula es falsa, ya que es poco probable que el valor observado del estadístico de prueba ocurriera si la hipótesis fuera verdadera. Esto conduce a una dicotomía de explicaciones para valores de P pequeños. O los datos, o sea, las explicaciones que se dan aquí es que los datos llevaron al valor grande simplemente por casualidad, o la hipótesis nula es incorrecta y el estadístico de prueba no sigue la distribución predicha. Por otro lado, un valor P grande podría ocurrir porque la hipótesis nula es verdadera o porque la hipótesis nula es falsa. Esto va a depender de los datos analizados. Si es posible, siempre debemos combinar un argumento basado en un valor P con el tamaño del efecto observado. Un valor pequeño P solo es significativo si el tamaño del efecto observado tiene un valor prácticamente relevante. Por el contrario, un valor P bajo significa que se pudo distinguir la diferencia observada de una fluctuación aleatoria, pero la diferencia detectada por tener un tamaño de efecto minúsculo e irrelevante si la variación aleatoria es baja o el tamaño de la muestra es grande. Ahora, referente a la significancia estadística, a veces utilizamos un nivel de significancia alfa predefinido,
con el que comparamos el valor de P. Si P es menor que alfa, entonces consideramos el valor P lo suficientemente bajo como para rechazar la hipótesis nula y llamamos a la prueba estadísticamente significativa. Mientras que, cuando cuando no se rechaza la hipótesis, el resultado es llamado no significativo. Aquí el nivel alfa codifica el juicio de lo que constituye un evento y es la probabilidad de rechazar incorrectamente una hipótesis nula verdadera. Aquí no existe una justificación teórica para la elección de este umbral, pero por razones tanto históricas como prácticas, los valores de alfa están entre un 5% y 1%. Estos son los más utilizados. Pásale, por favor. Ya, aquí en probabilidades del error, cualquier prueba estadística tiene 4 resultados posibles bajo la dicotomía significativo o no significativo, como se observa en la imagen. Aquí un resultado significativo que conduce al rechazo de la hipótesis nula se denomina positivo. Si la hipótesis nula es realmente falsa, entonces es un verdadero positivo. Pero si la hipótesis nula es realmente cierta, fue rechazada incorrectamente, se le considera como un falso positivo o error de tipo 1. El nivel de significancia alfa es la probabilidad de un falso positivo y al elegir un falso específico podemos controlar el error de tipo 1 de nuestra prueba. La especificidad de la prueba es la probabilidad de 1 menos alfa que no rechacemos una hipótesis nula verdadera. Por el contrario, un resultado no significativo se denomina negativo. Aquí no rechazar una hipótesis nula verdadera es un verdadero negativo. Y no rechazar incorrectamente una hipótesis nula falsa es un falso negativo o error de tipo 2. Aquí la probabilidad de un resultado falso negativo de la prueba se indica mediante beta, como se puede observar en la figura. Aquí la potencia o sensibilidad de la prueba es la probabilidad de 1 menos beta de que rechacemos correctamente la hipótesis nula. Aquí cuanto mayor sea el tamaño del efecto real, más se podrá tener una prueba para detectarlo. El análisis de potencia nos permite determinar los parámetros de prueba para proporcionar la potencia suficiente para detectar un tamaño de efecto que se considere científicamente relevante. Pásale, por favor. Ya, por último tenemos pruebas estadísticas adicionales. Aquí les hablaré brevemente en qué consiste cada una de ellas y para qué se utiliza. Ya, la prueba Z de diferencia de medias. Esta es una prueba de hipótesis basada en el estadístico Z que sigue una distribución normal. Esta se utiliza para determinar el grado de significancia estadística de las diferencias entre las medias de dos conjuntos de datos. De igual manera se utiliza cuando las muestras son amplias, aproximadamente 30 individuos, y también las muestras tienen que ser independientes, es decir, que no tienen que estar correlacionadas. Esta prueba opera con la media, la desviación típica y el número de individuos de cada muestra. Una vez calculado el valor Z, este será comparado con el valor crítico de Z obtenido de una curva de distribución normal. La hipótesis nula sostiene que la diferencia entre medias no es significativa y será rechazada si el valor obtenido en la prueba Z sobrepasa al valor crítico. Ya como otra prueba tenemos la prueba chi cuadrado. Esta es una de las más conocidas y utilizadas para analizar variables nominales o cualitativas, es decir, para determinar la existencia o no independencia entre dos variables. Que dos variables sean independientes, como mencioné, significa que no estén correlacionadas entre sí. Ya, para evaluar la independencia entre las variables, se calculan los valores que indicarían la independencia absoluta, lo que se conoce como frecuencias esperadas. A estas frecuencias esperadas se las va a comparar con las frecuencias obtenidas de las muestras. Como otra prueba tenemos la prueba F de Fisher de relación de la varianza. Esta prueba es un método muy exacto utilizado cuando se quiere estudiar si existe asociación entre dos variables cualitativas, es decir, si las proporciones de una variable son
diferentes en función del valor de la otra variable. Y por último tenemos la prueba de Leven para la igualdad de varianzas múltiples. Esta es una prueba estadística inferencial utilizada para evaluar la igualdad de las varianzas para una variable calculada para dos o más grupos. Algunos procedimientos estadísticos comunes asumen que las varianzas de las poblaciones de las que se extraen diferentes muestras son iguales. Y esta prueba permite determinar eso. Muchas gracias. Eso sería todo del grupo 3.